Hola a todos, yo soy Sol y hoy estoy con mi amigo Rubén, Rubén Revillas. Le voy a presentar, bueno, hola Rubén primero, que no te Hola, nada. hola Sol. Le, le voy a presentar con una frase muy corta, y corta pero contundente. Y luego, pues a lo largo de la charla le irán conociendo un poco más e irán conociendo su trabajo. Bueno, esta frase es, Rubén es experto en compasión, nada más y nada menos. Yo cuando oí esto, la verdad es que me hizo un montón de preguntas, se me acumulaban todas las preguntas. Entonces, Rubén, la primera pregunta es obvia. ¿Qué es la compasión? Bueno, pues es curioso porque además la compasión mucha gente no entiende lo que significa, ¿no? Y mucha gente confunde la compasión con pena. Creo que es mejor que incluso que empecemos a hablar de qué no es compasión, y luego te comparto qué es la compasión, porque hay 5 mitos sobre la compasión, ¿eh? Que son cosas que no son compasión. La compasión no es lástima, pese a todo lo que cree la gente, ¿no? La compasión tampoco es debilidad, no es debilidad. Mucha gente piensa que ser autocompasivo consigo mismo, autocompasiva, puede ser autocomplacencia. Y tampoco la compasión es autocomplacencia. No es tampoco, mucha gente puede pensar también que la compasión tiene algún elemento de narcisismo, o de egoísmo. Y tampoco es narcisismo ni egoísmo la compasión. No es tampoco apego ni aferramiento a una manera de ver a los demás o de verse a sí misma, porque además no espera nada de los demás. La compasión tampoco es pensamiento positivo, no es indulgencia ni condescendencia, ni ser blando, ni ser permisivo. No es compasión tampoco. Y la compasión tampoco es verdaderamente no es compasión idiota, ¿no? Y la compasión, eh, ya habiendo dicho lo que no es la compasión, la verdadera compasión busca erradicar las causas del sufrimiento. Y por tanto, la compasión podríamos definirla como esa sensibilidad, y ese reconocimiento del sufrimiento unido a la motivación, y a la intención y a la motivación para hacer algo para aliviar y prevenir ese sufrimiento. Y por tanto, la compasión es una enorme motivación, una enorme capacidad, tremendamente humano, lo que nos hace humanos, a los seres humanos, lo que nos hace conectar con otros, preocuparnos por otras personas, tratar de contribuir de alguna manera en sus vidas. ¿eh? Y al mismo tiempo es una gran capacidad de cuidado de otras personas. Así que el cuidado, la conexión, el ser capaz de ver, de reconocer, de sentir el sufrimiento de otra persona, pero no quedarte paralizado. Porque si te quedas paralizado, de alguna manera te quedarías totalmente contagiado por el sufrimiento de otra persona. Y en cambio la compasión te permite conectar con el sufrimiento, pero al mismo tiempo discernir qué es lo mejor que puedes hacer para aliviar el sufrimiento en ti misma o en ti mismo, si eres tú el que lo estás sintiendo, o para aliviarlo en otra persona. Y por tanto tiene un componente muy grande de discernimiento, ¿no? De reflexión, de qué manera puedo ayudar. Te Sí. pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que estamos en una sala, ¿vale? Con 100 personas y en un momento determinado una persona le da un infarto al corazón. Ujú. Todo el mundo se contagia emocionalmente de esa situación y Sí. todo el mundo se echa encima de esa persona para quererla ayudar, los 100 al mismo tiempo. Lo cual haría que el infarto seguro que tuviera éxito, ¿no? Porque si se tiran 100 personas a intentar ayudar a una persona que le acaba de dar un infarto, podría provocarle un segundo y un tercer infarto, casi se agobiaría, ¿no? Y la compasión es lo que te permite, dice, bueno, en un momento determinado hay alguien sufriendo, hay alguien teniendo un problema, hay algún médico en la sala y que seas una persona que pueda verdaderamente ayudarlo y no todos querer ahí volcarnos porque al final no vamos a ayudar. Entonces te permite discernir también de qué manera
puedes ayudar a esa persona. Ujú. Así que eso sería la compasión. Es un concepto muy amplio. Mira, tenía apuntado lo que dice la RAE sobre la palabra compasión y dice sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. O sea, que una parte, eso que identificamos con la pena, sí que nos viene de eso, ¿no? De que tradicionalmente, pues es lo que entendemos por compasión. Pero bueno, la otra parte creo que está más acorde con lo que tú nos estás contando. Yo pensaba, fíjate, Rubén, que la compasión era una cosa que se nacía con ello. Recuerdo que en el hospital llevaba una camiseta que venían los signos del zodiaco y una característica de cada uno. Y una vez alguien pasó a la habitación y los leyó, ¿no? Y entonces en Piscis, que por cierto es el mío, ponía compasivo. Y me dijeron, pues estás en un sitio apropiado para tener compasión de toda la gente que hay aquí, ¿no? Ese era el hospital de parapléjicos de Toledo. Y todo esto te lo cuento para preguntarte, o sea, que no se nace o no se nace, pero se puede aprender, porque tú enseñas esto. Sí, es que de hecho la RAE tiene mal la definición la Real Academia de la Lengua tiene mal la definición y de hecho muchos hemos solicitado y hemos firmado para que por favor Sí, cambien ese concepto. De hecho recuerdo una entrevista que me hicieron en televisión española en la 2, donde el texto que pusieron en el vídeo, que está subido ahí en las redes, en televisión española, el texto que pusieron es la compasión, la pena o lástima que se siente y la pena, lástima y tristeza que se siente ante el sufrimiento de otra persona o claro. sufrir con otra persona. Y realmente eso no es, porque es esa capacidad, sí, de reconocer, de resonar emocionalmente con el sufrimiento de otra persona o con el tuyo propio, pero también resonar cognitivamente en el momento que la empatía pasa de ser meramente emocional a ser cognitiva, ya estás recolocando el sufrimiento en otra persona y puedes comenzar ese proceso que te permite la compasión de no contagiarte emocionalmente. Y todos nacemos con compasión, a no ser que tengas una lesión en el cerebro, etcétera, etcétera. Todas las personas nacen con compasión, pero es gracias a que es también, o sea, que la podemos entrenar, porque si no la pudiéramos entrenar, imagínate, o sea, cuando esto le pasa mucho al personal sanitario, a personas acompañando del sufrimiento de otros, ¿no? Se Ujú. contagian emocionalmente y cuando te contagias emocionalmente te puedes llegar a desgastar emocionalmente, el Claro. síndrome del burnout, del quemado, el trabajador quemado, y si y confundimos el quemarte, el desgastarte emocionalmente, que es la pena, la tristeza, etcétera, Sí. con la compasión y no tiene nada que ver. Eso es empatía y es desgaste empático o desgaste relacional. En el momento en que la compasión está en marcha, no te desgasta emocionalmente. Sí. Conectas con el sufrimiento, pero haces más. Entonces, como nos contagiamos emocionalmente, nuestras neuronas espejo, por diferentes motivos nos contagiamos de los demás, podemos entrenarnos a que no nos arrastre hacia ese desgaste emocional. Y eso es lo que nos permite la compasión, ¿no? Antes decías que como experto en compasión, pero realmente yo no sé si soy experto o no. Quiero entender que sí, algo, un buen conocimiento tengo, ¿no? Del mindfulness, pero va unido de otra cosa que también ayuda a entrenar a mucha gente, que es el mindfulness, porque el mindfulness y la compasión van de la mano. Si tú no eres capaz de estar presente en una situación, no puedes reconocer el sufrimiento. Si tú Ajá. no eres capaz de darte cuenta de lo que estás experimentando ante la presencia del sufrimiento, es decir, cómo te sientes tú físicamente, porque se te encoge el corazón, tienes una sensación de ahogo o tienes una sensación de tensión en la tripa, no te das cuenta de que tú te estás contagiando. Y si tú no te das cuenta de que te estás contagiando emocionalmente o que tú misma o tú mismo estás sufriendo,
no puedes hacer algo para activar tu compasión y poder contribuir de la mejor manera. Luego, el mindfulness y la compasión, este signo del namaste que hacen mucho en Oriente, yo suelo decir que son como las dos manos del namaste, ¿no? Que son como dos habilidades, dos motivaciones y dos herramientas que nos hacen falta para afrontar las dificultades vitales. Una es el mindfulness y la otra es la compasión. Y yendo juntas de la mano, podemos reducir nuestro estrés, reducir nuestro desgaste emocional, poder interactuar con otras personas de manera más consciente, poder contribuir a aliviar el sufrimiento de otros o el de uno, etcétera, ¿no? Pero van las dos cosas de la mano. Entonces, digamos que yo no sé si experto es la palabra, pero esto es a lo que dedico mi vida, ¿no? A cultivarla a mí mismo, también para poder compartirlo, porque no es algo de lo que se pueda teorizar, es algo para practicar. Si no Ujú. lo practicas, al final tus instintos, tu naturaleza instintiva, pues ante el miedo sales corriendo, te quedas bloqueado. Sí, Eh, eh, si no lo entrenas, al final terminas dejándote llevar por todos los estímulos sí. de la vida, ¿no? Por todos los temores. Dos cosas tengo ahora mismo en la cabeza. Una, lo correcto sería decir entonces que la compasión se entrena más que se enseña, porque tú dices que todos lo llevamos de adentro, ¿no? Entonces es más correcto la palabra entrenar que enseñar. Y luego, ¿sabes? Quería ahondar un poco o que me explicaras un poco porque esto de la autocompasión yo creo que es muy interesante porque creo que la mayoría de nosotros, creo, somos más compasivos con los demás que con nosotros mismos. Nosotros mismos nos exigimos mucho, recordamos continuamente los errores del pasado, por qué hice eso, por qué hice eso, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso, casi que me has contestado. Hay que entrenar tú primero para poder explicarlo, pero esa parte de autocompasión es lo primero que entrenas con los demás, quiero decir. Pues en realidad tú fíjate, bueno, hay varios cursos con los que solemos entrenar diferentes habilidades, ¿no? Entonces, pues hay un curso que es MBSR, que es de reducción de estrés basado en mindfulness, y luego hay otro curso que es del entrenamiento en el cultivo de la compasión, ¿no? Es un curso avalado y diseñado en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y creado por bueno, una serie de científicas junto con el traductor del Dalai Lama, que es una persona pues, que sabe mucho de compasión. Y entonces, en el curso, realmente no se empieza con la autocompasión porque es lo más difícil para nosotros. Sí, ¿no? Entonces, claro, si la compasión no te incluye a ti, es incompleta. Y al mismo tiempo, en nosotros pues, hay muchos mecanismos que incluso son evolutivos o de supervivencia, que en su justo lugar cumplen una función, pero si son exagerados, pues te perjudican. Y estoy hablando, por ejemplo, del mecanismo de la crítica interna, de la autocrítica interna. Pues hacer un análisis de un error que puedes haber cometido en tu vida, en un momento determinado de tu vida, hacer un pequeño análisis crítico es interesante para darte cuenta en dónde te has equivocado y cómo puedes mejorar. El problema es que las voces críticas en nosotros, en la mente del cerebro humano, pues aunque tiene ese mecanismo evolutivo, hemos internalizado muchas voces críticas desde que éramos niños. Entonces, muchas veces y muchísima gente, de hecho se estima en varios estudios que se han hecho, que en torno al 80% de la gente es demasiado autocrítica consigo mismo, se estima que empezar por la autocrítica o por la autocompasión sería muy fuerte. Entonces, ¿por dónde empezamos a cultivar la compasión? Entrenando mindfulness, entrenando estar presente, ser capaz de notar cómo te sientes físicamente, cómo afloran sensaciones y emociones en tu cuerpo, qué impacto tienen en tu mente, cuáles son tus narrativas, Ujú. porque eso te permite darte cuenta de lo que estás experimentando en cada momento. Y en el momento que ya te has entrenado en darte más cuenta de qué estás sintiendo
o qué estás experimentando en cada momento, es que comenzamos a practicar la compasión, a cultivar compasión hacia lo más cercano y lo más fácil, que es hacia las personas queridas, hacia nuestras amigas, amigos, etcétera, ¿no? Y una vez que ya sabemos conectar con ese corazón compasivo, esa mente compasivo, podemos comenzar o pasar a entrenar en la autocompasión, a llevar más autoaceptación por las personas que somos, a reconocer nuestros fallos y nuestros errores tremendamente humanos sin machacarnos. Y claro, si tú no tienes cultivada la habilidad de estar presente y de darte cuenta de lo que estás sintiendo, pensando, que te lo da el mindfulness, lo amplía mindfulness. Y si tú no eres capaz de conectar con una parte compasiva de ti, ¿eh? Pues difícilmente vas a poderlo cultivar. Entonces, cuando comenzamos, tras haber hecho mindfulness y saber conectar con la compasión, a cultivar nuestra autoapreciación, nuestra autocompasión, en definitiva, convertirte en tu mejor amiga en lugar de tu mejor enemigo. Sí, sí. Yo recuerdo, Rubén, que la primera vez que me di cuenta que yo era mi peor enemiga, me pensé que había descubierto América. Y luego resulta que la mayoría somos así, la mayoría de las personas nos auto saboteamos, ¿no? Nos tratamos peor que a nadie, a todos los tratamos mejor, pero nuestro autodiálogo suele ser bastante malo, ¿no? Bastante dañino. Y no sé por qué somos así. La pregunta que te quería hacer, que se me viene ahora con todo esto, es, ¿qué circunstancias tiene una persona para que vaya a tus cursos? ¿Qué tiene que estar viviendo? ¿Qué tiene que sentir? ¿Qué necesidades, qué circunstancias tienen que rodear a alguien para que diga, voy a hacer un curso de compasión? En realidad, yo creo que a cualquier persona en cualquier circunstancia le podría ayudar, porque al final cuando entrenas mindfulness y cuando entrenas compasión, aprendes a estar más presente en tu vida, aprendes a hacer cosas que verdaderamente te nutran más, aprendes a comunicarte mejor con otras personas, aprendes a poner límites asertivos a otras personas que no saben dónde están tus límites, o ponerte límites a ti misma o a ti mismo, porque a veces si no nos ponemos límites, pues estaríamos todo el día a lo mejor pegado a una botella de mezcal o de vino. ¿Eh? Porque dices, un poquito de vino está bien, pero si te bebes 3 botellas de vino, Ya, te puedes hacer daño, ¿no? Entonces, realmente es verdad que hay mucha gente, ¿no? que se da cuenta de que es muy crítica consigo mismo. Es verdad que hay, y que le puede ayudar muchísimo. Es verdad que hay gente que está muy estresada y que también le puede ayudar, ¿no? De hecho, el cultivar compasión es uno de los mejores, de las mejores formas de reducir tu estrés, porque el estrés es generado por diferentes circunstancias que activan mucho la hormona del cortisol, ¿vale? Y cuando cultivas compasión, activas mucho la oxitocina, que es la hormona del cuidado, de la conexión, la hormona del amor, que la llaman, ¿no? Entonces, cuando tú cultivas compasión, aumenta la oxitocina, que es el mejor antídoto para el cortisol. Cuando tú estás estresado y recibes comprensión, amor, un abrazo, muchas veces haces, boom, te derrites. Y de repente ya no hay tanto estrés en la sala, ¿no? O en ti misma, o en ti mismo, ¿no? Entonces, verdaderamente también cuando tienes problemas relacionales con otras personas, cuando te contagias mucho emocionalmente. O sea, el curso de cultivo de compasión, yo lo imparto muchísimo en contextos educativos, profesores que están teniendo problemas para ponerle límites a los chicos, en contextos de mucho estrés, también en empresas, etcétera. Lo comparto muchísimo en contextos sanitarios, médicos y enfermeras que se desgastan emocionalmente porque conectan demasiado empáticamente con las personas y no saben qué hacer con claro. ese contagio emocional. Entonces, verdaderamente sirve para cualquier persona, pero especialmente si te cuesta mucho decir que no, poner límites. Ujú. Si sientes que tienes mucha ansiedad,
que tienes mucho estrés, si sientes que te contagias mucho emocionalmente, o que hasta el punto que a veces te alejas a la gente de ti o alejas el sufrimiento, las cosas de los demás, ¿no? sí, Yo creo que puede ser beneficioso para cualquier persona, pero especialmente si alguna de estas circunstancias se da, que tienes un diálogo interno muy crítico, que te machacas mucho, que no sabes cómo regular tus emociones, de repente sientes la ira o la tristeza y es como ajá, no es como una ola, sino que es un tsunami entero que te echa abajo. Entonces, la compasión y el mindfulness son dos de las herramientas que nos ayudan más a regularnos emocionalmente. ¿Quién no necesita regulación emocional? ¿Quién sí, no necesita regular mejor sus emociones, vivir mejor sus emociones, que es en definitiva lo que significa la regulación emocional? ¿Quién no necesita aprender a poner límites? ¿Quién no necesita reducir su estrés y su ansiedad? ¿Quién no necesita comunicar mejor, especialmente en momentos de estrés? Porque cuando nos estresamos o tenemos miedo, la mente se estrecha, se hace muy pequeñita mm, y de repente creemos que los demás son obstáculos para nuestros objetivos o nuestros intereses y los convertimos en verdaderos demonios muchas veces, ¿no? O las personas difíciles. ¿Quién no tiene problemas con las personas difíciles? Pero claro, muchas veces nosotros mismos contribuimos a que sean más difíciles todavía. La compasión también te puede ayudar a saber de qué manera afrontar situaciones con personas difíciles para no echar más leña al fuego. claro. Sí, o sea, lo primero sería ser consciente, ¿no? de tu situación y luego querer arreglarlo. Y ahí tenemos todo este montón de herramientas, claro. Imagino que para nuestros abuelos, pues estas cosas no serían tan necesarias, pero desde luego ahora yo creo que has descrito a la mayoría de la gente de nuestra sociedad. No sé en otros países, pero desde luego en lo que conocemos como Occidente, ¿no? Eh, Todos creo que seríamos alumnos potenciales de cursos de compasión, creo yo. Sí, es que realmente, y realmente es tan necesario el día, ¿no? Porque al final estamos normalizando a veces una sociedad, medios sociales, incluso trabajos tóxicos. Estamos Sí, normalizándolo todo y en realidad la manera de afrontar las cosas y poderlas cambiar para mejorarlas es que también nosotros comencemos a enfocar las cosas de otra manera, no claro, solamente a cuidarnos, porque al final, si no cambiamos un poquito todo, ¿eh? Cómo funciona todo, las altas exigencias y demandas que hay en todos los lados, las situaciones de demasiado estrés, demasiados objetivos, etcétera. Si no suavizamos un poquito eso o lo rehumanizamos de alguna manera, nos vamos a terminar deshumanizando, ¿no? Al final, las redes sociales generan adicción, los trabajos generan muchísimo estrés. Ya se sabe, la ciencia sabe que cuanto más estrés, más enfermedades cardiovasculares, más enfermedades relacionadas con el cáncer, más deterioro cognitivo, Alzheimer y demencia, etcétera. Entonces, algo tendremos que hacer para cuidarnos, reducir y regular algunos de esos síntomas que genera vivir una sociedad tan competitiva y al mismo tiempo, pues también a lo mejor mejorar los sistemas a claro. nivel sistémico, ¿no? Sí, 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 fíjate, estaba pensando ahora mismo que últimamente he hablado con algunas amigas que, bueno, aunque ya nuestros hijos son mayores, pero la incorporación de la mujer al mercado laboral también ha traído muchos problemas mentales de no estoy ni en un lado ni en otro. Cuido de mi familia, de mis hijos, pero estoy trabajando. Cuando trabajo me acuerdo de mis hijos. Cuando cuido de mis hijos, pienso que debería estar haciendo algo del trabajo. Todo esto que es nuestra sociedad moderna, pues igual, yo creo que también todas las mujeres en estas circunstancias, que son muchísimas, serían potencialmente, ¿no? Alumnas de estos. Bueno, de hecho, yo te puedo decir, o sea, he dado, impartido estos cursos, tanto de compasión como de mindfulness, de autocompasión, a diferentes cursos, pues a miles de personas. Y te puedo decir que el 98% son mujeres.
porque, y de hecho, yo creo que hay un elemento ahí como cultural, ¿no? Mm, Porque a los hombres les cuesta más pedir ayuda, bien, a también. los hombres les cuesta más reconocer que a lo mejor harían bien en dar un paso atrás o en afrontar las cosas de otra manera, en una cultura de mucha competencia, ¿no? De más, ¿no? Y más y mejor y demás, ¿no? Y Sí, creo que es importante que si todas las mujeres son capaces de reconocerlo y la mayor parte de los hombres lo dejan a un lado, algo raro tiene que estar sucediendo, mm, porque eh, es verdad que hay mucha gente que cree que la compasión es debilidad, ¿no? mm, Y es una enorme herramienta de coraje, de fortaleza, es todo lo contrario. Entonces puede haber un mal entendimiento en muchos hombres, pero creo que, que es más urgente que nunca, sí, porque las sociedades y los seres humanos hemos evolucionado y hemos avanzado por ser capaces de crear comunidades donde nos impulsábamos los unos a los otros, donde nos ayudábamos y donde nos apoyábamos. Y cada vez más esto parece que se está desintegrando, ¿no? el individualismo, ¿no? Y excesivo individualismo. O sea, Sí, está bien buscar por tu propia autonomía, está bien buscar por tus propios objetivos, ¿vale? Y de hecho, la compasión y el mindfulness te van a hacer más eficiente también, te van a hacer más creativo, van a mejorar tu memoria, va a aportar mucha más salud y bienestar a tu vida. De hecho, mm, hay miles de estudios que lo reconocen, sí, que ambas herramientas, la compasión y el mindfulness, mejoran tu salud, mejoran el bienestar, te ayudan a regularte mejor emocionalmente, tener más satisfacción, más motivación. sí, que sí. Entonces, si además de esto podemos también impulsarnos como sociedad, sería buenísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Me estaba pensando cuando estábamos, me decías que son muchas las mujeres, la mayoría, las que acuden a este tipo de cursos. Tú también tienes experiencia en cursos fuera de España. Sí, Entonces, también. ¿tú has notado algunas diferencias significativas entre los españoles, tus alumnos españoles y fuera de España? ¿O no hay, no sé? A nivel de género, o sea, de que la mayoría de la gente sean mujeres, no. En Alemania, en Noruega, en Francia, en Italia, en Holanda, que son países donde he hecho cosas, donde he impartido cursos, de la misma manera la mayor parte son mujeres. Sí, La sí, mayor parte son mujeres, la mayor parte son mujeres también en prácticas de autocuidado personal, de hacer yoga, hacer tai chi, etcétera, ¿no? mm, En los cursos de mindfulness, en los cursos de compasión y autocompasión, lo mismo. Son mujeres la mayoría. Yo los cambios que puedo notar más es el tipo de carácter, ¿no? El carácter español es más extrovertido, y en cambio en el norte de Europa pues son más tímidos, mm. les cuesta más exponerse, compartir sus vivencias, compartir eh, cómo les ha ido con una práctica, les da más vergüenza, tienen más pudor. Y Entonces les podríamos cuesta. decir que los españoles somos más susceptibles de curarnos antes, o mejor. Bueno, no sé, como Quizá, al abrirnos más, ¿no? Y contar más nuestras penas. sí, nuestras penas y nuestras grandezas, ambas cosas. Sí. Sí, quizá. También es verdad que los españoles no somos muy buenos. En ocasiones yo veo que en España somos menos disciplinados, por ejemplo. Y en cambio en el norte de Europa son más disciplinados. Entonces, una de las, lo que es imprescindible en estos cursos, por ejemplo, es hacer tu práctica diaria. En el curso de compasión es una práctica de meditación de 20 minutos y en el curso de mindfulness de aproximadamente una hora. Entonces, los españoles somos menos disciplinados, entonces hay muchos que hacen pocas prácticas a la semana y en cambio los del norte de Europa son más, tienen más autodisciplina. Dicen, yo voy a hacer esto, yo todos los días, y se ponen, y si se tienen que levantar a las 5 de la mañana para hacer su práctica de meditación, lo hacen. Y en Sí. España, bueno, es que hoy tuve un día muy complicado, y entonces como tuve un día muy complicado, pero al final esto es como un maestro de meditación, ¿no? Que decía, dice, bueno,
si cuando estás bien no meditas porque estás bien Sí, y cuando estás mal no meditas porque estás mal, entonces no meditas nunca. claro, así es. Qué bueno. Entonces, en realidad eso nos distingue con los del norte de Europa, que tienen más disciplina y son más capaces de crear un hábito sostenido en el tiempo. Pero al final todo el mundo lo consigue. O sea que a base de esforzarte un poquito, también el feedback que recibes, la motivación que yo les doy, tenemos dinámicas muy divertidas y muy inspiradoras en los cursos también. Entonces al final van confiando más, van viendo también que cuando hacen una práctica de meditación se sienten mejor y afrontan mejor las dificultades, reaccionan menos cuando les suceden cosas y Mm, que cuando no la hacen vuelven otra vez claro. dice, la casa es la que toma el control, ¿no? Ujú. La mente, ¿no? La mente desbocada, ¿no? El caballo de la mente. Bueno, apuntar que desde luego, como tú has dicho, hay cientos de estudios que han demostrado que estas cosas funcionan y que cada vez lo demuestran más y que cada vez hay más alumnos y que, bueno, que es una disciplina que tiene muy buenos resultados. Yo invito a todo el mundo a que se apunte a los cursos, Rubén. Creo que sería una buena experiencia. Y si te parece bien, una frase final y terminamos. Una frase final para terminar, que nuestra expectativa de felicidad no puede estar en función de realidades ideales y que y que está en nuestra mano cultivar nuestra propia felicidad y nuestro propio equilibrio. Muy Así que bien. Sí, me ha no gustado, somos culpables de tener una mente errante, pero sí responsables de volver a recuperar el control de nuestra mente y de nuestro corazón. me ha gustado mucho, Rubén. Muchas gracias. Gracias a ti.